Hola amigos, bienvenidos una vez más a su programa El Cuidado de la Vida. ¿Alguno de ustedes ha escuchado por lo menos una vez la palabra diabetes y creen que es una enfermedad común en su familia, en sus amigos o en sus conocidos? Tenemos como médicos un gran reto en materia de prevención y ustedes, amigos, en ser responsables con el cuidado de su salud. Según la Federación Mexicana de Diabetes, en México hay 6.4 millones de adultos diagnosticados con diabetes y se espera que para el año 2030 se eleve un 37%, por la gran problemática que hay actualmente, no solamente en nuestro estado, sino en el país y también en el mundo. Dedicamos este programa de hoy a la diabetes. Se llama El Diabetes, el dulce sabor de la vida. Y como todos los miércoles, agradezco que me acompañen aquí en el estudio a la doctora Paulina Barrera Moreno, buenos días. Buenos días. A la licenciada en nutrición, Alma Estrada, al doctor Luis García. Y bueno, pues bienvenidos al programa, pero antes de iniciar vamos a ir una cápsula y ahorita regresamos. La vida sin azúcar suena bastante triste, pero al conocer los daños que acarrea la excesiva ingesta, tal vez reconsideres qué tanta estás consumiendo. Podría ser más peligrosa de lo que te imaginas. La ingesta de este producto se relaciona con padecimientos con la obesidad, diabetes tipo 2, enfermedades cardíacas, algunos tipos de cáncer, acné, arrugas y varios signos de envejecimiento prematuro. La diabetes es una enfermedad crónica que se origina por el páncreas, no sintetiza la cantidad de insulina que el cuerpo humano necesita, la elabora de una calidad inferior o no es capaz de utilizarla con eficacia. La insulina es una hormona producida por el páncreas. Su principal función es el mantenimiento de los valores adecuados de glucosa en sangre. Permite que la glucosa entre al organismo y sea transportada al interior de las células, en donde se transforma en energía para que funcionen los músculos y los tejidos. Además, ayuda a que las células almacenen la glucosa hasta que su utilización sea necesaria. En las personas con diabetes hay un exceso de glucosa en sangre, hiperglucemia, ya que no se distribuye de la forma adecuada. Los especialistas advierten que si los pacientes no siguen el tratamiento adecuado, los tejidos pueden acabar dañados y se pueden producir complicaciones muy graves en el organismo. Excelente la cápsula y bueno, para entrar ya en materia, entonces doctor Luis, quiero que nos diga a nosotros, a nuestros amigos televidentes, entonces, ¿qué es la diabetes mellitus tipo 2? Bueno, ya la tipo 2. O en general, como usted, sí, porque, sí, para tener en cuenta qué es. Sí, que hicimos explicar que está, como lo menciona en la cápsula, está la diabetes tipo 1, tipo 2 y varios deben sospechar que hay otros tipos más. Sí, claro. Sí los hay. Esto no es una clase de diabetes. Lo que nosotros queremos hacer, ver o tratar de transmitir qué significa. La principal pregunta que quisiera yo que se respondiera es, me diagnosticaron diabetes, ¿y qué significa? No, es que tienes la glucosa alta. Ajá, y es que 2 veces han salido más de 100 y tanto. ¿Y qué? ¿Y eso qué me significa? Que realmente, entonces podemos usar toda esta terminología. Esto lo de las cifras es diagnóstico, entonces necesitamos que entiendan eso. Una cosa es entender qué es una enfermedad, otra cosa es definirla, otra cosa es determinar sus parámetros, otra cosa es diagnosticarla. Y todo eso se tiene que tener en cuenta para lograr tomar una actitud ante esa enfermedad. Si te quedas nada más con que te etiquetaron con un nombre que ya no es raro, la diabetes, no queda nada. O sea, realmente no sabes qué significa, ¿a dónde voy? ¿A dónde voy? Sí, de Entonces, hecho, perdón, muchos pacientes en la consulta llegan y nosotros que somos médicos sabemos, ¿no? que llegan y, no, pues saqué elevadas cifras de glucosa. Y algunos doctores, pues bueno, con ciertos cuidados de cambios de estilo de vida, que ya lo hablamos en un programa anterior, modifican estos parámetros, pero ellos en sí no saben qué es la diabetes. Exactamente. Todo lo que conlleva esta enfermedad. Sí, y entonces se establecen ciertos parámetros de glucosa alta durante cierto tiempo para determinar quiénes ya se les puede llamar o se les puede diagnosticar con diabetes. Es algo continuo, eso lo de la glucosa, porque eso es algo que también confunde a las personas. Es que para ser diabético debes tener más de 126, eso es ahora, hace unos años era antes.
126. Y si tengo un 125, ¿Qué no, pasa? pues no tengo diabetes, ¿no? Estrictamente no tengo diabetes. Ah, listo, se acabó el problema, ¿no? No tengo diabetes, me espero a que suba 1 miligramo. Es más, ¿qué significa? ¿Me lo voy a estar midiendo diario? A ver cuándo llego a ser diabético. Claro. ¿Me explico? De hecho, ya se volvió ya una palabra, un sujeto diabético. Es algo de alarma. Exactamente, esa es la alarma, ya debería alarmarnos. Ahora sí, entonces, ¿qué es la diabetes? Según es ya un estado en el que el organismo ya no puede, subrayen eso, ya no puede compensar los niveles de glucosa, ¿sí? Ya no puede, ya falló. Ya después de, y aquí viene lo interesante, después de años de estar tratando de controlar la glucosa, y en el resto del programa vamos a entender qué ha pasado en esos años, que eso es lo más interesante. Entonces, después de varios años de que el cuerpo está de que, bueno, sube la glucosa, la controlo, sube la glucosa, la controlo, ya no puedo. Y ahí es donde empieza a salir de manera frecuente la glucosa alta, que puedes o no detectarla, hasta que si se llevan o no las evaluaciones, puedes o no darte cuenta, puede ser que por otra enfermedad se den cuenta o se esperan a que tengas síntomas. Pero entonces, el diagnóstico de diabetes significa que ya tienes un mecanismo de compensación agotado. No sé si alguien más quiere agregar algo. Sí, yo lo que quiero comentar es que actualmente, precisamente porque hay alta prevalencia e incidencia, es decir, que cada vez hay más población con diagnóstico de diabetes y más población con nuevos casos y los que ya estaban, este término ya es común, ya todos hablan de diabetes, pero muy pocos comprendemos realmente a lo que se refiere. Caemos en una simplificación, que es decir, si le preguntamos a las personas qué es ser diabético, todo el mundo dice tengo la glucosa o tengo el azúcar alta. Excelente. Vamos a un promocional y regresamos con el tema de la diabetes. Gracias por continuar con nosotros y bueno, Pau, quedaste con esta simplificación del término de diabetes. Entonces, explícanos, ¿a qué te refieres con esto? Bueno, lo que me refiero es que, aparte de la simplificación de es que se me sube el azúcar o tengo el azúcar alta, el otro problema es creer que la enfermedad solamente es eso, porque se cae en el error de decir, tengo mis cifras bien o controladas de la manera que sea, ya sea con o sin fármacos, y se asume que el simple hecho de que esté la glucosa bien o el azúcar bien, ya se termina el problema. O sea, soy diabético, pero estoy controlado, nada más porque la glucosa está bien. Pero la verdad es que es algo mucho más complejo que eso, y creo que tenemos el error como personal de salud, que muchas veces no nos tomamos el tiempo de explicarle al diabético el problema. Y tomando en cuenta el comentario del doctor Luis, me gustaría que nos proyectaran una imagen, la primera imagen, que nosotros creemos que el problema empieza cuando se recibe el diagnóstico o la etiqueta, lo que mencionábamos ahorita. Cuando aparece la etiqueta de diabético es el problema. Mientras yo no tenga el diagnóstico de diabetes, puedo seguir con mi vida como sigue. Esa es la idea que se tiene. Y se acude a la consulta y salen bien en los estudios de laboratorio habituales, los que se piden normalmente, y no, mis laboratorios están bien, yo no tengo problema, no tengo diabetes, estoy sano, mi presión sale bien, estoy sano, y ese es un error. ¿Por qué? Como ya vimos en las imágenes, ahí aparece una persona con un estilo de vida que pues con una mala alimentación. Entonces podemos asumir, o sea, si nosotros somos observadores y estamos viendo lo que está consumiendo, lo que come una persona, el patrón que tiene durante años, claro. Yo les haría la pregunta a los televidentes, ¿consideran que una persona que se alimenta de la manera que ustedes están observando ahorita en pantalla, consideran ustedes que una persona que se está alimentando así es una persona sana? No, el problema no es cuando se recibe la etiqueta. Por eso les digo, eso que nos acaba de decir el doctor Luis García, que es un proceso de años,
quiere decir que mientras nosotros hemos estado con un mal estilo de vida, durante todo ese tiempo nuestro cuerpo está tratando de hacer algo que se llama reostasis. Quiere decir que la homeostasis se simplifica, no es realmente eso, pero se simplifica como tratar de buscar, de tener el equilibrio. Ajá. Pero la reostasis quiere decir que durante mucho tiempo, mucho tiempo, hasta décadas, se tiene una agresión o un desequilibrio, que en este caso sería la mala alimentación y los estragos que hacen en el organismo. Durante todos esos años o ese tiempo, el cuerpo estaba pasando por ese proceso estresante, agresivo, y está tratando de compensar y llegar a lo más estable posible, sin lograrlo. Claro. Ese es el proceso de reostasis. Y vemos las imágenes en pantalla y me llama la atención el primero, ¿no? Que es un niño. El programa pasado hablamos y mostramos una imagen donde está una familia mexicana común, ¿no? Entonces, ellos están en los dulces. Y que desafortunadamente el patrón de alimentación se ha venido modificando desde hace varios años y que ahorita, bueno, tanto los adultos como los niños están presentando ya desequilibrio en cuestión de este metabolismo de lo que son los carbohidratos. Entonces, realmente hay que tener cuidado ya desde ahorita con las generaciones pequeñas, porque creemos que, bueno, esta es una enfermedad que va a aparecer en edad adulta. Exactamente. Y no es cierto, ya está apareciendo desde pequeños, ¿sí? Ya el desequilibrio, el trastorno está apareciendo desde pequeños. Y como hemos comentado, Ale, en los programas anteriores, ya hemos estado, dice que no nos cansaremos de no, exactamente, no nos cansaremos. Sí. Hemos estado diciendo precisamente eso, que la diabetes, la hipertensión, que forman parte del mismo espectro, y nosotros estamos con la idea de que esa es la enfermedad, pero no, ya lo hemos dicho que quizá en un tono un poco sarcástico, ya hemos comentado que es la complicación de la complicación de la complicación. Es el y resultado, todavía cuando aparecen claro, las otras complicaciones que todo el mundo asocia, que Sí, les amputan el pie, que ya tienen la diálisis, bueno, complicación de la complicación de la complicación, o sea, esa es la idea. Como dice Alma, ya los niños ya tienen el problema, aunque no tengan la etiqueta. Claro, y aquí, amigos, que quede muy claro que el hecho de que por todos estos años de compensación del cuerpo, sí, que es lo que está haciendo el cuerpo, el tratar de nivelar estos niveles de glucosa para luego hacerlo en energía, pero a veces con esta alimentación, y lo vemos otra vez en pantalla, ese niño que está en casa, sedentario, comiendo, ingiriendo alimentos que no son nutritivos para él, se vuelve a esa complicación que se llama diabetes. Sí, y hay un comentario que a mí me gustaría hacer. Mencionaste las cifras de diabetes, 6.4 millones, 6.4 millones, y esos son los que tienen el diagnóstico. Todavía faltan los que no lo tienen, que se estiman que es más o menos la mitad de los que ya están diagnosticados, entonces serían como unos 10,000, ¿qué? 10, más o menos, redondeado, a 10 millones. 10 millones, redondeado. Y estaba revisando unas cifras que me sorprendieron mucho, que los franceses están alarmados porque tienen 3 millones de diabéticos. Entonces, eso nos habla de que si un país con 3 millones está en un estado de alarma de su población, ¿cómo estamos nosotros? Y por ello el año pasado, en 2016, en noviembre, salió la alerta epidemiológica en la Secretaría de Salud, porque la incidencia de la diabetes en México está por los cielos. Sí, yo creo que hay una imagen de las complicaciones, si podrían ponerla. Y eso es otra de las conclusiones. Entonces, si ya dijimos que esto tiene muchos años, es un abuso. Es un logro. Un logro que es un abuso del cuerpo. O sea, tienes décadas que los has estado maltratando y finalmente va a derivar estas enfermedades. Eso, ya nada más con la imagen que vimos, también me remitió, estaba precisamente pensando en abuso cuando pasaron la imagen del niño, y me hizo recordar esa es lo que están viendo en pantalla. Es una de las complicaciones. Es una de las complicaciones, es el pie diabético. Noten, esto es una complicación vascular. Ahorita vamos a llegar a qué nos lleva a las complicaciones de la diabetes.
esto es lo que tiene que ver con las amputaciones. Varios ya no son ajenos a estas imágenes. Infortunadamente, yo creo que mínimo la mitad de las familias tabasqueñas tienen a alguien así. Claro. Entonces, no es nada nuevo. Les comentaba de los niños, en algunos países se considera abuso infantil el no tener bien alimentado a los niños. Pues bueno, vamos a regresar hablando de la diabetes. No se despeguen de su televisor. Gracias por continuar en su programa El Cuidado de la Vida, y el tema es diabetes, el dulce amigo, perdón. Entonces, quedamos, si nos pueden mostrar en pantalla unas complicaciones. Estas complicaciones Sí. no se dan de la noche a la mañana, Exacto. amigos, se da con el paso del tiempo, con esta resistencia que está haciendo la insulina, con esto de tratar de nivelar la glucosa. Repetimos, como vimos las imágenes anteriores de los niños, de la persona que está totalmente sedentaria, ingiriendo alimentos que no le hacen bien. Esto es lo que sucede al final, ¿sí? Exactamente. Sí, al final, precisamente la imagen no es para ser exhaustiva, nada más para mostrar cómo son una de las cuantas complicaciones, pero vean lo variado, es en todos los... ahí ponen 3 veces el ojo, ¿verdad? Pero créanme, afecta a todo el cuerpo. Ese es el objetivo de la imagen. Cuando te diagnosticaron diabetes, ya estás afectado. Eso es lo que hay que entender, ya estás afectado. Por eso te tienen que hacer estudios de la retina, tienen que ver cómo está el riñón, tienen que ver cómo está el corazón. En el cerebro seguramente ya tienes problemas, en el corazón ya tienes problemas. Eso significa, te diagnosticaron diabetes, cuenta con ello, ya tienes esas complicaciones. No te puede sorprender, y al médico no le debe sorprender, que haya ya alguna nivel de falla renal, o que alguna de la arteria esté calcificada o ya tenga aterosclerosis. No puede sorprenderse. De hecho, ya desde hace unas décadas se ha agregado el término de prediabetes, porque con este conocimiento que tiene más de 4 décadas, 50 años o más, este conocimiento de cómo la diabetes es una enfermedad de larga duración y de largo evolución o proceso. Lo que quiero remitirles es que es un logro, pues. Sí. Lo hemos hecho, lo logramos. Querías acabar con tu cuerpo, lo hiciste. Lo lograste. Esa es la diabetes. Entonces, por eso muchos pacientes llegan con nosotros: oiga, ¿será que tengo diabetes? No se desespere, dígame qué come, y yo le digo, y más o menos ya le puedo decir qué debe hacer antes de que lo tenga. No tenga tanta prisa porque le diagnostiquen diabetes. De cualquier manera, ese error viene, esa desesperación de que me diagnostiquen diabetes, viene de pensar que lo primero que hay que hacer es dar medicamentos. Es el mismo tratamiento. Si yo diagnostico a alguien con diabetes, primero empiezo los cambios de alimentación, y adivinen qué, para prevenirla en la prediabetes, o le dicen usted tiene riesgo de diabetes, o le dicen es que mi papá o mi mamá tiene diabetes y yo tengo riesgo de diabetes, tiene que hacer los cambios de alimentación. Entonces díganme en qué cambia la prediabetes con la diabetes inicial. No cambia mucho. Tienes que hacer los cambios de alimentación. No te desesperes porque te lo diagnostiquen. Claro. Hazlo, empieza a cambiar tu alimentación, porque esto es un proceso de años. No sé cuánto quieres esperarte, 5, 10 años. En ese tiempo es que te puede desarrollar la diabetes, y como lo mencionaba la licenciada en nutrición, eso es algo que hemos establecido. La alimentación cada vez va empeorando, por eso es la epidemia. Entonces, se está reduciendo los tiempos en que se logra esa reostasis, en que se acaba ese mecanismo, y entonces ya tenemos adolescentes y niños con diabetes y las otras complicaciones. Esto es bastante trágico y triste. Infortunadamente estamos viendo jóvenes de 20 y tantos años ya con infarto agudo de miocardio, ya los hemos visto de 12 años. Hígado graso, cirrosis hepática, cáncer. Esa es la alarma que están dando, ¿eh?
Y parece que no lo estamos entendiendo. Así es. Sí, Pau. Sí, igual, la vez que hablamos en el programa sobre la resistencia a la insulina, ya mencionamos cuál era el problema, cuál es el problema con la cifra de insulina elevada, derivado de la mala alimentación. Explicamos que la insulina causa daño, que la insulina elevada, y si recordamos en el problema de la diabetes, también hay una alteración con insulina elevada. Entonces, a eso es lo que nos referimos con que el problema no aparece, o sea, no empiezan las complicaciones de la diabetes, todas esas que ya mencionamos, las vasculares, no empiezan cuando se pone la etiqueta de diabético. Empieza desde mucho antes, muchos años antes, desde que se tienen esas alteraciones en la insulina. Desde que se tiene una mala alimentación ya empieza a aparecer las complicaciones. Entonces, por eso es que no urge la etiqueta, porque, bueno, ¿cuánto tiempo llevas comiendo? ¿Cómo comes? Claro. Con eso nos podemos dar una idea. Y bueno, para que tengan un poquito de idea de cómo es este proceso a través del tiempo y todo lo que hace en nuestro organismo para llegar ya a esto que se llama diabetes, si nos pueden poner la imagen de la fisiopatología para que lo expliquen y también nuestros amigos televidentes tengan esa información, ¿no? ¿Qué es lo que sucede realmente en el cuerpo? Sí, durante mucho tiempo se habla mucho de la glucosa, la toxicidad. Ya también, repito, desde hace 4 décadas, es más, los mismos que descubrieron y desarrollaron la insulina, hicieron estudios sobre la resistencia a la insulina. Eran Banting y Best. Y ellos siguieron estudiando sobre la insulina, y ellos mismos son los que acuñan el término de glucotoxicidad, que dice toxicidad de la glucosa. Toxicidad de la glucosa, es decir, lo que hace, el daño que hace la glucosa en el cuerpo. Y ese término se refiere al daño que provoca en las células beta del páncreas, es decir, las que producen la insulina. A eso se refiere con toxicidad de la glucosa. Esa es la toxicidad de la glucosa que está demostrada. Y eso es antes del diagnóstico de diabetes. ¿Sí? Entonces, se tiene que explicar por qué antes de tener diabetes tenías la glucosa elevada. Esa es la prediabetes, que puede estar presente desde 13 años antes del diagnóstico de la diabetes, o es más, antes de que la glucosa empiece a elevarse. Ya me perdí la imagen de nuevo, ahora sí pongan la imagen de nuevo. Entonces, en lo que la mayoría de los científicos o los expertos mundiales están de acuerdo es que es la resistencia a la insulina uno de los mecanismos principales de daño de la diabetes, así como de la hipertensión. Aquí en la imagen está la insulina y se ve en el páncreas, que es el centro. Esta insulina, que es una hormona, así tenemos que verlo, es una hormona, entendámoslo, una hormona. No es una sustancia química, es una hormona, es algo complejo que tiene múltiples funciones, no nada más bajar la glucosa, esa es la principal, pero no es la única. ¿Saben qué? Es un estimulante de las células. Ya lo mencionabas en otra ocasión con lo del cáncer. Okay, que pueden producir tumores, perdón. Pues con esto espero si no ahorita regresamos a seguir explicando la fisiopatología, vamos a un promocional y regresamos. Gracias por continuar con nosotros aquí en su programa El Cuidado de la Vida. Y en el bloque anterior el doctor Luis nos estaba haciendo la explicación, si pueden poner nuevamente esta imagen, de cómo se llega a esta enfermedad que es la diabetes mellitus, es la fisiopatología. ¿Sí, doctor? Sí, de nuevo. Entonces, es el páncreas el que está mal, la insulina, que es una hormona. Entonces, esa insulina en todo el cuerpo produce efectos durante vamos a agarrar los 13 años de la prediabetes. Antes ya sucedieron otras cosas, pero vamos a hablar sobre la prediabetes. Ya se te desarrolló, ya sea primero por malnutrición, luego la tendencia, hay algo de genética, pero es más importante la alimentación. Finalmente ya puedes tener algo de obesidad y sobrepeso por la misma insulina que les decía que estimula el crecimiento. Estimula el crecimiento de todas las células. Entonces estimula el crecimiento, es más, da hambre.
Los que usan de insulina, ¿qué les pasa? Tienen más hambre. El uso de la insulina aumenta el apetito. En fin, entonces en esos 13 años, uno de los principales que se ha demostrado es que daña a los vasos. Entonces, cuando te dicen que estás cerca de la diabetes o que tienes diabetes, ya tienes por lo menos una década de daño vascular. ¿Y vascular dónde? En todas partes, en todas, en el riñón. Si tenías algún problemita en el riñón, probablemente eso tiene que ver antes de la diabetes. Si tenías algún problema de la piel, probablemente. Los que tienen hongos ya empezamos a entrar a los síntomas de la diabetes. Si tenías hongos en las uñas, sí, es una infección, pero mientras menos irrigación tengas en tu piel, eres más susceptible a infecciones. Entonces, si tienes lo que se llama onicomicosis o hongos en las uñas, eso habla de una pobre irrigación. Eso ya es una enfermedad vascular. Esos son los signos de años previos de que te diagnostiquen diabetes. Claro, y en pantalla vemos unos que ya son cuando, Sí. digamos, son la alarma de que ya un paciente tiene diabetes. Sí. Digo, pueden ser varios, no significa que por tener esto Ajá. ya es lo que me está pasando. Vemos que hay pérdida de peso, van mucho al baño a orinar, mucho sueño, infecciones de la piel, hinchazón, mucha sed. Entonces, esas son una de las sintomatologías que pueden haber. Y con esto no vayan a pensar que todas las personas que tienen estos síntomas son exacto. diabéticos. De hecho, muchas de ellas ni siquiera se enteran, no saben que tienen, durante años no se enteran que tienen diabetes. Y bueno, a mí, esto ya es experiencia como médico general, lo que más he visto en casos nuevos de diabetes es que acuden porque tienen mucho cansancio, sueño, mucha hambre, es lo más que he visto. No sé, en medicina interna quizá ya es menos porque ya casi siempre llegan con el diagnóstico, pero es importante que sepan que muchas veces son cosas vagas nada más, y es el resultado de todo lo que ya hemos mencionado antes. Y como ya mencionó el doctor Luis García lo de la insulina, hay que ser lógicos. Nos preguntamos, no es posible, si soy diabético, que tenga que dejar de comer cosas dulces. O sea, ¿cómo va a ser eso? Bueno, si ya les estamos mencionando, les estamos explicando que la insulina responde, se eleva, se sube, cuando hay un estímulo principalmente de carbohidratos o de azúcares. Si nosotros tenemos una dieta alta en alimentos, como hemos dicho antes, ¿cómo se llama? ¿Refinados? No, refinados, no, eso no. ¿Concentrados? Altamente energéticos. Ajá. Normalmente estos alimentos son altos en carbohidratos refinados. Entonces, cuando entran a nuestro cuerpo, lo primero que se hace es una respuesta muy elevada de insulina. Y si ya explicamos qué es lo que hace la insulina, que daña los vasos, imagínense eso con cada comida. Y si comemos 5 veces al día, y 5 veces al día comemos alimentos de este tipo, ¿qué es lo que está pasando durante años en el cuerpo? Siempre está los picos, más lo que ya hemos hablado de la malnutrición, todo eso se conjunta. Claro, y hablando de nutrición, pues bueno, aquí la licenciada Alma, ¿qué nos puedes decir sobre esto? Bueno, en el caso de nutrición, desafortunadamente ya se acercan cuando ya está la etiqueta. No, en el caso de nutrición no se acercan para prevenir. Bueno fuera que se acercaran a nuestro consultorio y nos dijeran, tengo esta preocupación, quiero que asesorarme para saber cómo alimentar a los pequeños, cambiar los patrones de alimentación. No, ya cuando aparece la etiqueta vienen y se les implementa un plan de alimentación y, como dice la doctora Paulina, al momento que uno comenta que, por ejemplo, harinas o, por ejemplo, azúcar, se impactan mucho, pero en realidad es por esto, porque hay demasiado estímulo y entonces, ¿qué es lo que pasa? Se descompensan
y no lo quieren comprender. Normalmente dicen es que ay, la dieta del diabético es muy fea y no es cierto, en realidad no lo es, o sea, nada más se trata de quitar algunos alimentos que en realidad ni a personas sanas ni a personas enfermas nos benefician, eso es un hecho. Entonces, la verdad es que sería bueno que muchas personas se acercaran a prevenir, a hacerse estudios, sobre todo si tienen una predisposición para... ¿Sí? Y cambiar sus patrones de alimentación para prevenir y sobre todo acercarse para que se les dé un plan de alimentación o no un plan, sino se les oriente acerca de cómo alimentar a los pequeños desde... Claro. Sí, y al punto que yo quería llegar con mi comentario de los tipos de alimentos que estamos consumiendo, es que nosotros tenemos niños, entonces si ya les estamos explicando qué pasa, imagínense los niños que desde 2, 3 años ya les están empezando a dar principalmente dulces, o sea, golosinas, y esto durante todas esas papillas que vienen ya azucaradas. envasadas. Entonces, imagínense, el niño está teniendo esas alteraciones que creemos que son del adulto. Y que se dice, ay, pero es que déjalo, es un niño. Es un niño, no le pasa nada. Sí, se le y está pasando. yo siempre hago el comentario porque los pacientes, cuando se les explica lo del cambio de alimentación, en realidad se espantan de, es que ¿por qué tengo que comer como enfermo? No. Toda tu familia debería comer así, todas las personas deberíamos comer así, no eres tú el problema, no eres tú el que tienes que cambiar nada más, somos todos. Exacto. Sí, ahí es donde sería valioso por parte de nutrición, es más, hacer una nutrición familiar, ¿no? O sea, Claro. Infortunadamente siempre tienen que dar menús, tienen que dar y personalizados, pero es cuando ya está enferma la persona. En cambio, si agarraran toda la familia y pudieran captarla y dar un plan de nutrición, ahora sí están todos incluidos. Ok, pues vamos a un promocional y regresamos. Gracias por continuar con nosotros y bueno, continuamos con este tema de la diabetes. Y algo mencionaste muy interesante, Alma, ¿no? De déjalo porque es un niño. Y lo he visto y a través de familiares, amigos, conocidos, de que ya estando grandes optan por una vida saludable. Pero sus hijos siguen comiendo Porque horrible. es un niño, hay que dejarlo. Entonces, pongo de ejemplo y disculpen, a mi familia yo lo veo, ¿no? Entonces, mis primos, mis primas, ay, sí, me cuido aquí, me cuido allá, hago ejercicio, ¿y tu hijo qué? ¿No? Incluso, pues, dan refrescos embotellados, chocolates, etcétera, y fiestas todo con esto, ¿no? dulces. Pues ya. Y hemos tenido que tocar tal vez un poco de fondo, o algunas personas tocan fondo para poder salir de esto. Como sociedad, ¿no? Estamos tocando fondo. Claro. No, y que de hecho se acercan a nutrición hasta que ya tienen la motivación de una enfermedad o un malestar. No se acercan para orientación previo a. Y bueno, como decía el doctor, hay que implementar un patrón de alimentación saludable en la familia. Hay veces en las que vienen, por ejemplo, y me dicen, no, pues necesito cambiarle la alimentación al pequeño por, no sé, estreñimiento. Pero no se dan cuenta que el patrón de alimentación debe ser completo para todos. Es el ejemplo, con el ejemplo es con el que educamos a los niños. Entonces se les implementa y se les exhorta a todos los de la familia a cambiar los patrones, porque si no, en el momento en que desaparezca el malestar o que ya se regularicen los niveles o que, bueno, dejan el patrón y no es así. Tiene que ser un cambio de estilo de vida. Exactamente, es la importancia. El programa anterior hablamos del estilo de vida. Ese es el principal tratamiento. De este sigue otro programa sobre todos los demás aspectos. Claro. Ahorita estamos tratando de hacer, como les dije al principio, tratando de responder qué significa que tenga diabetes. Y significa que ya te tardaste. Ya te tardaste y que tienes que, sí, tienes que, ya veremos. Ya lo lograste. Exactamente, ya lo lograste. Ahora voltea a ver a tu alrededor, a ver quién está conmigo y cómo están, porque todos los que estamos como sociedad estamos metidos en este problema. Algo que quería puntualizar por una pregunta que surgió en el intermedio, que si tiene relación con, que si hay gente con diabetes que sea delgada, sí.
ahorita ya no lo podemos ver. Quizá para los médicos jóvenes es algo que escucharon, que les dijeron, pero para los que ya tenemos algo de tiempo, para nosotros nunca fue sinónimo tener sobrepeso con diabetes, ni el estar delgado descartaba tener diabetes. Hay gente delgada con diabetes. Sí. Ya lo hemos dicho, la obesidad no es cuestión de peso, es un trastorno interno que tiene que ver con la resistencia a la insulina. Todo esto está ligado. Entonces, concluimos ya con que el mecanismo principal de daño, al menos de las complicaciones principales de la diabetes, que son la retinopatía, que son el pie diabético, que ya lo mostramos, eso que lleva a las imputaciones, el infarto, de que mueren la mayoría de los pacientes con diabetes, de enfermedades del corazón, cardiovasculares. Últimamente en personas un poco más jóvenes, la cirrosis hepática, la falla renal, todas esas son complicaciones vasculares. Ahora, que si la glucosa puede provocar algún problema, sí lo es. De hecho, tratar la glucosa logra algo, sí, logra que las personas no lleguen al hospital. Existen algunas complicaciones relacionadas con deshidratación, relacionada con el efecto de la glucosa alta. Así es. Pero la glucosa alta siempre tiene una explicación. En alguien con diabetes, si tiene la glucosa alta, es porque tienes que buscar una infección, tienes que buscar qué está comiendo, o alguna otra complicación ya de algún órgano, ¿sí? Entonces la glucosa es un indicador. Y para lo que sirve, es decir, para lo que sirven los medicamentos que bajan la glucosa, es para evitar, lo voy a decir, la palabra técnica es estado piedrosmolar, pero todo el mundo, mucha gente sabe de lo que se trata, la crisis hiperglucémica, la crisis de la glucosa alta. Se le subió la glucosa alta y lo llevaron al hospital, puede estar deshidratado, le bajamos la glucosa a través de la detección, generalmente de una infección. Le tratas la infección, lo hidratas, y ya se acabó la crisis, no se acabó la enfermedad. Sí, y luego vemos pacientes en la consulta de que me estoy cuidando, ya pacientes diabéticos, ¿no? Me cuido, pero oiga, señor, sus laboratorios me dicen otra cosa, ¿no? Entonces, es un problema que ustedes no lo tienen que tomar muy en serio y no engañarse. Hay algo peor que eso, es me estoy cuidando, estoy bien de los laboratorios. Eso es lo contrario a lo que dijiste. Ese es otro escenario. Me estoy cuidando, estoy bien de mis laboratorios. ¿Y qué come? Entonces, con esa simple respuesta de qué come, ya sabemos que no se está cuidando. Y tomando en cuenta el comentario de las hospitalizaciones, nada más como un dato que considero relevante, que solamente está en las guías, bueno, lo encontré en las guías de práctica clínica de aquí de México, es que actualmente el 40% del gasto de los hospitales está destinado a la diabetes mellitus, el 30% a la hipertensión, y el 16% a la falla del riñón, a lo que ya asociamos la diálisis, la hemodiálisis. Entonces, si tomamos en cuenta que forman parte del mismo espectro, que es resultado de la mala alimentación, entonces, ¿cuánto podríamos prevenir si realmente incidiéramos en la causa raíz, que es la mala alimentación? Y ese es el impacto a la economía de las instituciones. El impacto a la economía familiar es impresionante. La enfermedad a la familia la acaba mucho. ¿Por qué? Porque pues, los costos, hospitalizaciones, se está dando en las edades productivas, en donde pues están trabajando, están jóvenes de 23, 28 años y ya tienen varias complicaciones. Entonces realmente está afectando mucho a la economía familiar. Sí, y yo recuerdo también durante mis prácticas hospitalarias, recuerdo que en urgencias, la mayoría, si no es exagerando, un 80-90% eran consecuencias de todas estas enfermedades, los ingresos, y el resto eran accidentes de carro. Sí, claro, la mayoría de los ingresos, ves, el 50% ya tienen el diagnóstico, ¿no? Diabetes mellitus tal vez no sea la causa del ingreso como tal, pero sí algo relacionado definitivamente a eso, ¿no? afecta. Sí, finalmente la diabetes solamente es el estado de fondo y va a tener varias complicaciones. Entonces, repito, ¿de qué mueren la mayoría? De infarto del corazón. La hipertensión también. Ya mencionamos en otros programas que tener diabetes aumenta el riesgo de cáncer. ¿Sí? Aumenta el riesgo de cáncer. Entonces, imagínense el impacto de todo esto. Pues bueno, vamos a un promocional, no se despeguen. Vamos a regresar con la nutrióloga Alma, quien nos va a dar unos tips ya a este último bloque que viene
para ustedes amigos y los tomen mucho en cuenta y lo apliquen en sus casas. Regresamos, no se despeguen del televisor. Gracias por continuar aquí con el tema de hoy, diabetes, el dulce sabor de la vida. Y bueno, en este bloque vamos a dedicárselo a ustedes, a nuestra amiga nutrióloga Alma, para que así dé un consejo nutricional y ustedes lo puedan aplicar no solamente una vez, sino que esto sea para toda la vida. Entonces, Alma, explícanos. Gracias. El consejo nutricional de la semana, vamos a estar abordando temas prácticos o aspectos prácticos de cada uno de los temas. La diabetes se puede prevenir, como ya lo dijimos, pero también, bueno, ya está la etiqueta, la podemos controlar y uno de los aspectos más importantes es la alimentación. En este caso, vamos a hablar sobre adoptar un estilo de vida, esto mediante los hábitos. Entonces, ¿qué necesitamos primero? Es la disponibilidad, luego la organización y luego hacer un patrón de 21 repeticiones para, como lo dijimos en un programa anterior. Bueno, el plan de alimentación es similar al de cualquier otra persona. En realidad no diferencia mucho. La única diferencia es que es estricta en la cantidad de calorías o energía que se va a consumir. Esto sí, hay que tener muy en cuenta que se tiene que asesorar con un especialista o un nutriólogo para que tenga ese cuidado. Los grupos que se tienen que cuidar en especial son las frutas y los cereales. Con esto no quiero decir que son malos. Quiero decir, o que se tengan que evitar, quiero decir que se tienen que solo controlar, ya que su aporte también es muy bueno para la dieta. En este caso, también se tienen que implementar colaciones, por el sencillo hecho de que nos ayudan a no llegar con tanta hambre a la siguiente comida y no hacer comidas muy voluminosas. Necesitamos abandonar los hábitos del alcohol y el tabaco. No nos aportan nada y al contrario nos perjudican. Hay que romper el sedentarismo. En este caso estoy hablando de caminar un poco más, jugar con los pequeños en las tardes, ¿sí? No utilizar tanto el auto. La fibra y la grasa, al contrario de lo que muchos piensan que la grasa es mala, no es cierto, ya lo hablamos en otro programa. La fibra y la grasa nos ayudan mucho a darnos saciedad y a disminuir la absorción de glucosa de la dieta. Entonces es muy importante que también haya un buen consumo de estos. Otro aspecto importante en la diabetes es saber leer las etiquetas. Ya lo hablamos en otro programa, pero en los ingredientes debemos de asegurarnos que en los primeros, o más bien en todos los ingredientes, no aparezca un endulzante o un edulcorante. Bueno, pasamos a la primera diapositiva y el ejemplo es un desayuno. Normalmente decimos que no tenemos tiempo, tenemos mucha prisa, hay mucho tráfico y queremos arrancar el día sin nada de energía. Estamos en un error. Lo que podemos hacer es una preparación sencillísima, rapidísimo, un polvillo adicionado con lo que son grasas, que pueden ser las almendras, la fruta, que puede ser un plátano. Dicen los diabéticos, es que el plátano es malísimo. No es cierto, no es malo, al contrario beneficia, pero como ya les dije, hay que controlar la ingesta, ¿sí? En este caso, de ahí nos vamos con que las preparaciones, nada más remojar las almendras desde una noche antes para activar la semilla, licuar todos los ingredientes y, muy importante, no colar la preparación, porque entonces nosotros estaríamos refinando el producto. De ahí nos vamos con la siguiente diapositiva. Ahí es el complemento. Bueno, no tuvimos tiempo de desayunar todo, nos lo llevamos a nuestro trabajo, es algo sencillísimo, ensalada con queso y lentejas, los ingredientes pepino, jitomate, ¿sí? Un poquito de chiní, queso fresco artesanal, rapidísimo, no necesitamos emplear un tipo de cocción. Las lentejas ya las podemos tener preparadas desde el fin de semana, se las revolvemos en la ensalada, ¿sí? Las lentejas no tienen que saber insípidas, como decíamos hace rato, se pueden sazonar con cebolla, jitomate, se pueden poner cilantro, no tiene nada de malo, ¿sí? Y la preparación es lavar y desinfectar todos los ingredientes, rebanar y servir. Si se dan cuenta, es súper sencillo. La siguiente diapositiva podemos darnos cuenta que en la estrategia que tiene la UJAT, este platillo que les estoy proponiendo
incluye cada uno de los grupos de alimentos. Cereales, en el caso del maíz, lo que son jitomate, pepino, aguacate, el plátano, en el grupo de las frutas y las verduras. En el grupo de las semillas y alimentos de origen animal están el queso, las almendras y las lentejas. Está completo, al centro pueden ver la preparación y puede ser una opción. Y bueno, recomendarles que los ingredientes deben de ser de la mayor alta calidad y organizarlos. Si se dan cuenta, la alimentación no cambia del todo, nada más se trata de tener más cuidado con porciones y incluir todos los grupos de alimentos. Ok, excelente, pues excelente el tip. Las preparaciones son un poco rápidas. ¿Y sí, doctor? Sí, ¿Algún consejo? Solo recordar que precisamente por eso le hicimos el consejo de la semana, porque no para nada vayan a comer de esto todos los días. Sí lo especificó la licenciada, lo subrayo para que no vaya a suceder, ¿eh? No, esta no es la comida perfecta, pero sí es un consejo perfecto. O sea, es uno nada más, una opción. Claro. Sí, y es que, bueno, la alimentación tiene que ser suficiente. Luego disminuyen su consumo, no es cierto. Debe ser completa, debe de incluir todos los grupos, debe ser variada, lo que decía el doctor. Sí. No podemos estar comiendo este ejemplo todos los días, tenemos que estarlo variando. Debe de ser equilibrada, que era lo que les decía, que se tienen que acercar con un especialista para que, en el caso de la diabetes, sí controlar las porciones. Sí. Y tiene que ser inocua, tenemos que tener mucho cuidado de no tener una infección o una enfermedad por contaminación por parte de los alimentos. Así es. Sí, de hecho, si se dan cuenta, como ya vieron la imagen del plato UJAT, Alma lo que hizo nada más es tomar grupos y armar platillos, y ese es el objetivo de que ustedes conozcan el plato UJAT, que ahí ven los grupos y a esa imaginación suya, cómo pueden hacer las combinaciones. Hay infinidad de combinaciones y basándose en la cultura gastronómica de Tabasco, por ejemplo, el polvillo es maíz y canela, el chinín es un producto, la verdad, barato y tabasqueño, ¿sí? La verdad es que son preparaciones que son de aquí, del estado. Lo que hemos estado diciendo, lo de la seguridad alimentaria, que no implique un mayor gasto, que esté accesible y que nos guste. Y si estamos a tiempo, sí, lo puede consumir alguien más, ¿no? Lo que decíamos. Claro. Y si todavía no te han dado el diagnóstico de diabetes, puedes incluir, lo puedes hacer. Este tipo de alimentación ayuda también a prevenir la diabetes. No nada más es para diabéticos, puede ayudar a prevenir la diabetes. Excelente, pues el tema de hoy, gracias por la participación de ustedes, espero haya sido de su agrado, les sirva mucho y los invito a que nos sigan el próximo miércoles, continuamos con el mismo tema de diabetes, el dulce sabor de la vida, pero ya vamos a abordar aspectos como el manejo, aparte del manejo nutrimental, nutricio, la parte igual de medicamentos, si es que es necesario llegar a ellos y cómo vamos a abordar estos temas. Entonces, nos vemos el próximo miércoles, que tengan excelente semana.